Hola, bienvenidos a esta sesión informativa en Administración del Estado, concretamente al aspecto relacionado con lo que es el administrativo de la Administración del Estado. Yo soy Silvia María Rodríguez, directora del Departamento Pedagógico de CEN y responsable del diseño y la organización de los cursos y la coordinación del profesorado. Durante la sesión de hoy me va a acompañar una de las compañeras responsables también de todo lo que tiene que ver con el material, que ahora os especificará, que es Olimpia Fuentes. Hola, Olimpia, bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias por asistir a la sesión. Bueno, vamos a empezar a explicaros un poquito. Primero, mi función. Yo soy la editora del departamento. Soy la responsable de los materiales que vais a tener para vuestro estudio, para obtener vuestra plaza. Son materiales hechos y realizados, editados con un equipo de profesionales, muchos de ellos en activo, juristas, administrativos del Estado, de manera que es un material hecho a conciencia, sabedores del temario, sobre todo que os saldrá en vuestro examen para obtener vuestra plaza. Y vamos a empezar con la presentación de administrativo del Estado. Vale. Aquí lo que vamos a tratar hoy en esta sesión, las oposiciones, los requisitos y las pruebas, que os vamos a explicar a continuación, los recursos, la metodología y los preparadores que tendréis a vuestra disposición y las modalidades de preparación y las redes sociales, modalidades de preparación que os podemos ofrecer desde CEN. Vale. Para empezar, hacer una pequeña breve introducción de la Administración General del Estado, más conocida como AGE, que son las siglas. Es, como ya sabéis, una organización pública que es una de las herramientas del Gobierno para desplegar e implementar las políticas públicas y, sobre todo, dar servicio a los ciudadanos. Aquí en esta sesión vamos a hablar del cuerpo de funcionarios de AGE, que es el cuerpo general. En este caso administrativo, que es un subgrupo que se le llama C1, que es el segundo nivel de administrativo del Estado. El primero es auxiliar y este segundo es administrativo. Vale, ahora sí que empezamos ya con los requisitos. Vale, los requisitos que debes cumplir para poderte presentar al cuerpo de administrativo del Estado. La titulación mínima que es requerida es bachillerato, el homologado o el técnico. También, aparte de bachillerato, es similar. Estamos hablando de grados medios y grados superiores también. Tienes que ser mayor de 16 años, pero siempre y cuando estés independizado o mayor de 18. Poseer las capacidades funcionales para el desempeño de las tareas que más adelante os explicaré y no tener penas de prisión ni estar inhabilitado por las funciones públicas. Y ser ciudadano español, que eso es muy importante, o cónyuge español, que ya sabéis que si estáis casados, por ejemplo, con un extranjero ya tenéis la nacionalidad. Lugar de trabajo. Los lugares de trabajo, a ver, pasa la diapositiva un momento, por favor, Silvia. Ah, aquí, sí, perdonad. Vale, los administradores del Estado, los lugares de trabajo son las delegaciones de gobierno de las distintas comunidades autónomas, subdelegaciones de gobierno de cada capital de provincia, organismos de seguridad social, jefaturas provinciales de tráfico, Tesorería General de la Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo, oficinas de extranjería, todo lo que conlleve temas de administración pública. Vale. Las funciones que desarrolla el cuerpo de administración del Estado. Sobre todo, atención al público. La creación, edición de diversos tipos de archivos y documentación, súper importante el tema de la documentación. Realización de cálculos básicos en hojas de cálculo Excel. Como ya veréis, más adelante os explicaré dentro del temario, pues entra también el tema de informáticas, que es muy importante. También tramitación de información, así como coordinación de registros y presentación de documentación, por vía electrónica o presencial. Archivar y registrar documentos y expedientes, grabar y mantener la base de datos y desarrollo de actividades básicas de administración. Las capacidades que necesito. Las capacidades es ser resolutivo, capacidad de organización, adquisición de responsabilidad, buena comunicación,
capacidad de trabajar en equipo, habilidades interpersonales, profesionalidad en el manejo de la información, conocimientos específicos en gestión informática, porque la informática es muy importante. El salario. El salario oscila entre 1.400 euros a 1.800 euros brutos al mes, pero de todos modos tenéis esta información en esta web de hacienda.gov.es, que es el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Y aquí podréis ver mejor las retribuciones. Los conocimientos. No es necesario que tengáis conocimientos básicos previos, es decir, para el estudio, porque nosotros con nuestros materiales ya te proporcionarán los conocimientos suficientes como para poder conseguir tu plaza. Las ventajas que supone la plaza fija. Muy importante, sobre todo 3 pilares. El puesto vitalicio, es decir, cuando tú consigas esa plaza es tuya y no te la puede quitar nadie, a no ser que renuncies a ella, aunque tengas excedencia, esa plaza es para ti una vez conseguida. Oportunidades de carrera, lo que se llama funcionario de carrera, una vez ya dentro, por méritos puedes presentarte posiciones, concurso por méritos ya internas. Y las facilidades para conciliar la vida familiar y la laboral. Los horarios de trabajo son flexibles, puede ser el intensivo de mañana o de tarde y así poder conciliar tu vida laboral y familiar. Administración del Estado, el temario consta de 45 temas. Los 45 temas no son demasiado extensos, podemos decir que van entre las 30 y las 65-70 páginas máximo y está diferenciado en diferentes bloques. El bloque 1 lo tenemos organizado en 11 temas, que es la organización del Estado y la administración pública. Aquí pues es la estructura gubernamental, los organismos, la Constitución española. El bloque 2 es la organización de las oficinas públicas, cómo están organizadas territorialmente sobre todo. El bloque 3, que consta de 7 temas, es el derecho administrativo general. ¿Qué quiere decir esto? Pues aquí os hablarán sobre tipos de procedimientos, tendréis que estudiar los plazos depende de qué procedimiento, si son procedimientos ordinarios, si no lo son, el tiempo que tiene el ciudadano para presentar recursos y demás. El bloque 4 consta de 9 temas, que es gestión del personal del funcionario, así como vacaciones, retribuciones, deberes y funciones que tenéis. El bloque 5 consta de 6 temas, que es la gestión financiera. Aquí es un poco de que se le llama derecho tributario, pero bastante facilito. No os preocupéis por ello, que no es muy difícil. Y el bloque 6, que son 8 temas, es informática básica y ofimática. Aquí es Word, Excel, Access, todo lo necesario para poder llevar a cabo vuestra función pública. Es muy importante, sobre todo el tema del Internet y el tema de los registros electrónicos y demás. El tema de las pruebas, que es una pregunta recurrente que os preocupa mucho, ¿en qué consiste el examen? Cuando ya hayáis estudiado y os vayáis a examen, ¿a qué os vais a enfrentar? Es un ejercicio único que tenéis tiempo, son 100 minutos. Consta de 2 partes. La primera parte consta de 40 preguntas correspondientes al bloque 1, 2, 3, 4 y 5, que anteriormente os he explicado, y después 30 preguntas más sobre el bloque 6, que es el bloque de informática, Windows y Office. Y 5 preguntas adicionales, que estas preguntas adicionales son las que pone el tribunal a vuestra disposición en el caso de que alguna de ellas no sean válidas por ellos. En algún momento que haya cambio de legislación o demás o tenga algún error, se pasarían estas adicionales. La segunda parte consta de 2 supuestos prácticos a escoger uno. Un supuesto práctico, como sabréis, y si no os lo comento, es una situación, un texto en el que os explica una situación. Y a partir de aquí tendréis unas 20 preguntas tipo test que tendréis que contestar en relación al caso práctico. Bueno, creo que, no sé si lo he comentado, las 40 preguntas de la primera parte y las 30 es todo tipo test, A, B, C y D, para contestar la correcta. Aquí un poco más explicado, que es lo que os comentaba, es un test de 40 preguntas A, B, C y D, de los bloques correspondientes, y después puntuación máxima 50 puntos, mínima 25.
Todas las preguntas tienen el mismo valor, eso ya el tribunal lo decide. Es importante que si no tenéis las preguntas claras, dejarlas mejor en blanco, porque ni suman ni restan, son 0 puntos. En cambio, la no acertada sí que resta, y bastante. Después, la segunda parte del ejercicio, tenéis el caso práctico, que tendréis que escoger uno de los dos que se os planteará el tribunal, de los bloques que os he comentado, con 20 preguntas tipo test también, A, B, C y D. Máximo 50 puntos, mínimo 25. También todas las preguntas tendrán el mismo valor, y 0 puntos las que están no en blanco, y las no acertadas restan. Vale, ahora explicaremos los recursos, metodología de cómo me formo. Tenemos un material de estudio. A ver, el material de estudio, nosotros te garantizamos que los conocimientos necesarios para superar las pruebas, es decir, todo el temario que sale en convocatoria, nosotros lo recogemos en nuestro temario, en los cursos. Siempre está actualizado con la legislación vigente, incluso con las últimas modificaciones que han habido en diciembre que las estamos implementando. Y lo más importante es que tú recibes todo este material en tu casa. El material está elaborado por expertos, por gente que conoce el tema, por juristas, por profesionales en activo, por administrativos. De manera que es totalmente fiable y hecho con mucho cariño, eso sí. También disponible en versión digital, que está también diseñado para facilitarte el estudio. Que están ajustados sobre todo a las exigencias de las pruebas. Nos hemos basado pues también en las pruebas y en la convocatoria, y agrupados en bloques temáticos que siempre facilitan muchísimo el estudio. Los recursos complementarios, contamos con bastantes de ellos, que tenemos masterclass, tenemos píldoras de aprendizaje, webinars, guías, resumen de los contenidos, glosario, webgrafía, y que todo esto se puede complementar a vuestro estudio, de manera que tenéis muchas herramientas. Después tenemos el Testea. El Testea es una aplicación diseñada que es para el tratamiento de la prueba a través de test. Como el examen es de test, aquí lo importante es poder practicarlo, y el Testea lo encontráis en el campus online. Son preguntas que más adelante ahora os enseñaré un ejemplo. Todas ellas están justificadas, motivadas de por qué la pregunta correcta es la A, la B o la C o la D. Vale. Aquí os voy a enseñar un poco la muestra de material. Por ejemplo, una de las preguntas que os podéis encontrar en el Testea es la de la Constitución Española. Esta sería la fecha de entrada en vigor de la Constitución Española, sería la 29 de diciembre del 78, la B el 27 de diciembre del 78, la C 6 de diciembre del 78 o la D 31 de octubre. Aquí vosotros en el programa, en el Testea, que es tanto en el campus, que lo podéis hacer vía ordenador o por el móvil, te pondríais la correcta. El programa os diría cuál es la correcta, y en el caso que queráis ver la respuesta motivada, os saldría exactamente como lo veis aquí, con una justificación, para que vosotros podáis entender por qué es la primera opción, que es 29 de diciembre del 78. La siguiente pregunta, ejemplo, pues sería venir lo mismo. Sí que en esta oposición os vais a encontrar articulado, que sí que tendréis que aprenderoslo de memoria, porque muchas preguntas es sobre articulado. El número de artículo. ¿En qué artículo de la Constitución Española establece los principios que rigen la actuación de la Administración? Uno sería el 101, 2, 102, el 3, 103 o el 104. En este caso, la respuesta correcta es el artículo 103, y aquí hay la respuesta motivada y ya te explica por qué es respuesta y no las otras. También he puesto un ejemplo de cómo es nuestro material por dentro. Aquí tenemos cómo nosotros planteamos los índices de contenido. Tenemos apartados, subapartados. Siempre nos basamos en la convocatoria, siempre en la convocatoria vigente, de manera que todo está adaptado con el temario que se pide para la oposición. Al final de cada tema encontraréis un glosario de terminología y de siglas. Es muy importante que, si es la primera vez que os enfrentáis a este tipo de terminología, tener claro qué significa. Antes de empezar a estudiar,
siempre es importante saber qué es cada cosa. En este caso, pues el ordenamiento jurídico, que es una norma con rango de ley y demás. Y también las siglas, pues CE es Constitución Española, que esto lo encontraréis mucho en el material, incluso en exámenes también. Vale. También os he puesto un ejemplo del interior, en este caso es como la redacción, para que veáis que es fácil de entender, no es un temario condensado, y también en la parte derecha pues tenéis también esquemas que os facilitará muchísimo el estudio, sobre todo muy visual. En este caso he puesto un ejemplo de la composición del Tribunal Constitucional, que es TC, para que veáis un poco que visualmente también capta muchísimo más la atención y la retentiva también es más importante. Aquí la metodología del estudio. En cuanto a la metodología del estudio, para dar paso a entender y asimilar los contenidos que ahora mismo Olimpia nos estaba mostrando y cómo está el material, tanto en papel o en formato digitalizado, que debemos seguir, sí que es importante tener claro que cada uno de nosotros tenemos unas condiciones, unas peculiaridades a la forma de estudiar y de trabajar. Antes ha comentado Olimpia con una de las preguntas, hay veces que hay que hacer un aprendizaje memorístico, efectivamente, pero hasta ese aprendizaje memorístico debemos entrenarlo para que no a los 3-4 días caiga en el olvido eso que habíamos estudiado, ¿no? Requiere de una estructura, una forma de trabajar que sea que vayamos construyendo. Al final la oposición en este ámbito que estamos tratando es una carrera de fondo, requiere de trabajar y mucha dedicación en ello, como quien diría casi es una profesión, el poder dedicar a la preparación de esta oposición y cómo lo vamos a ir abarcando en cada caso. Desde luego, en CEN para nosotros es muy importante tu persona y tus condiciones. No es lo mismo cualquiera de vosotros que tenga ya experiencia en la preparación de la oposición y ya esté familiarizado con esta terminología, con las pruebas a las que se va a enfrentar, porque ya ha tenido esa experiencia, que una persona que por primera vez se enfrenta a esto. En las preguntas frecuentes lo hemos visto. ¿Hay que tener conocimiento de base? Pues no, no es necesario. Hay un punto de partida en el que vamos a establecer una introducción, asimilar los conceptos fundamentales, que nosotros también como centro o vuestros preparadores en este caso conozcan cuáles son vuestras características y en función de ello nos vamos a ir adaptando a ese conocimiento de base para que poco a poco vayáis asimilando los contenidos. En una primera fase del estudio es fundamental asimilar esos conceptos, esas siglas, esa terminología y cómo son las pruebas. Por ello, casi el 80% de nuestro tiempo dedicado al estudio se va a centrar en el temario, frente a un 20% que lo vamos a trabajar a través de ese supuesto práctico que nos ayuda a entender algunos conceptos teóricos, pero también el entrenamiento de la aplicación de TESTEA, porque TESTEA es la aplicación con la que vamos a desarrollar cualquiera de las preguntas y están en el mismo formato y estilo en el que nos vamos a encontrar el día del examen. Conforme vamos avanzando en el estudio, desde luego es un momento en el que el temario tenemos que seguir trabajando en él, tenemos que seguir trabajando en esos conceptos y la asimilación de cada uno de esos bloques que hemos visto en los que hemos distribuido la información, pero a su vez cada vez más tenemos que ir ejercitando la práctica y enfrentándonos a los distintos test que vamos a tener el día del examen. Sin descuidar que en todo momento debemos dedicarle un tiempo al repaso, a la asimilación de esos contenidos más bien teóricos. Por ello, hasta en la última fase vamos a dedicar un tiempo al temario, tiempo a lo mejor vinculado a adquirir el conocimiento o contenido de esos temas que ya sabemos estadísticamente qué temas caen o qué contenidos de temas caen más frecuentemente en los exámenes y cuáles no. Y al final, como centro experto especializado que llevamos en ello, sabemos estas estrategias y os podemos asesorar en centrémonos primero en estos bloques y luego en los segundos. De hecho, en nuestra planificación de estudio no empezamos por el bloque 1. O sea, empezamos por otro bloque, dada la importancia que esto tiene y este tipo de acciones que os recomendamos para preparar el estudio. De ahí que nuestro método también está pensado según es el examen y la experiencia de otros años como ha sido. Y sí debemos dedicarle cada vez más tiempo al entrenamiento, a la práctica y ejercicios de simulación del día del examen.
En todo momento de la preparación, desde el momento de que te matriculas con nosotros, vas a recibir una atención individualizada. Lo hacemos a través del servicio de asesoramiento al opositor, que denominamos, y en este sentido se centra en que no solo es importante, que sí, también lo es, el adquirir teóricos, el entrenamiento de ese ejercicio práctico al que me voy a tener que enfrentar y coger el hábito de estudiar para resolver exámenes tipo test, por eso el coger el hábito de ejercitar testea, sino también el estado anímico en el que me encuentro, el estado emocional, el estado mental. Es clave la preparación de cualquier oposición. ¿Por qué? Porque cualquier rumor que escuchamos en las redes, en sindicatos, puede alterar el equilibrio emocional y es muy importante pues que tengamos un centro de referencia, que en este caso podríamos ser nosotros, para ayudaros y acompañaros en esa preparación. ¿Con qué herramientas? Pues con técnicas de estudio para preparar este examen, para afrontar estas pruebas tipo test, con estrategias de cómo almacena la información nuestro cerebro, cómo hacemos un estudio activo, cómo verdaderamente hacemos un estudio eficaz, porque por muchas veces que me pongo a leer a veces un contenido no y a veces he invertido 4 o 5 horas en un estudio y que tengo la sensación de no haber entendido nada y no haber comprendido. Hay que aplicar una serie de estrategias importantes para adquirir esos conocimientos. Aquello que es más importante, aquello que es urgente, aquello que podemos descartar. O sea, todo este equilibrio en el desarrollo de la metodología de estudio es clave. Y no solo hablamos de aspectos puramente didácticos o pedagógicos, sino también es muy importante tomar en consideración otras rutinas, otros hábitos relacionados con las condiciones ambientales del estudio, el espacio en el que estudio, las horas a las que estudio, el tiempo que le dedico, la iluminación, la temperatura. El hábito de alimentación que desarrollo, a la mente la debo tener alimentada, no puedo estar estudiando estando varias horas sin comer y sobre todo sin hidratarme, porque el cerebro necesita de mucha hidratación. Esto es clave. Y también dormir las horas adecuadas de sueño, de realizar una práctica de ejercicio moderada, es fundamental para rendir adecuadamente en la preparación de una oposición, como cualquier rutina, como cualquier actividad. Debéis entender la oposición como una forma de trabajo y entonces lo que debemos hacer es no saturarnos desde un primer momento y estudiar de golpe, porque de verdad nos va a abrumar, ¿verdad, Olimpia? Que el hecho de llegar de repente y ponernos y que os llegue a casa a lo mejor toda la información y toda la documentación es, ostras, ¿por dónde empiezo? Precisamente nosotros desde el servicio de asesoramiento con la figura de coordinación y los preparadores os vamos a ayudar a pautar ese estudio, a hacerlo desde qué momento es más sencillo, porque somos conscientes que no tenéis que tener esa base de conocimiento jurídico y administrativo, entonces vamos a empezar de cero, como auténticos ignorantes de toda esta información para terminar siendo expertos en ella y superar con éxito el examen, ¿vale? De ahí que la metodología que vamos a seguir trabajando va en esta línea, aprendizaje acumulativo, repetitivo, mucho entrenamiento a través de TestEA, aplicación que vamos a poder ir utilizando en distintos momentos y sobre todo contando con el apoyo de expertos. Por un lado, tanto el departamento que represento pedagógico como Olimpia con el desarrollo de los materiales son dos pilares fundamentales, pero también es clave vuestros preparadores, aquellas personas que os vamos a asignar en la preparación de la oposición para su desarrollo. Todos y cada uno de ellos conocen muy bien las pruebas y dominan la legislación, bien jurídica o administrativa vigente. Por lo tanto, están al día de las actualizaciones. De hecho, muchos de ellos participan en la elaboración de estos materiales, forman parte de nuestro equipo de preparación. Por lo tanto, son figuras muy significativas en la preparación. Tienen gran experiencia docente, son especialistas en ese contenido y es que aparte muchos de ellos trabajan en activo, fueron alumnos nuestros y ahora hoy en día desarrollan esta labor de apoyo, ayuda y asesoramiento, pero por el hecho de que también están trabajando en activo, realizando esas funciones que antes nos ha comentado Olimpia, pues precisamente las podemos poner en práctica en el aula y hacer simulaciones de esos trámites que vais a tener que desarrollar vosotros. En algunos casos, incluso con ellos podréis visitar el centro y acompañarles y ver un día real de cómo es esta práctica. Ellos, por lo tanto, serán nuestra mejor guía, nuestra mejor preparación, unido a cualquier miembro del equipo de CEN, que vamos a estar siempre para ayudaros y todo el servicio de asesoramiento en vuestra preparación.
En cuanto a las modalidades de preparación y lo que son las redes sociales y lo que hemos dicho, olvidemos de distractores que podamos tener en ellas, nos dan mucha información, pero a la vez también nos generan mucha incertidumbre y mucha ansiedad. Por ello también es importante analizar las redes con prudencia, y de ahí que os recomendamos que sigáis nuestra red de Zen, porque en ese sentido publicamos todos aquellos elementos que son fiables, que son reales, que son oficiales, y también damos una serie de recomendaciones como las que os estamos dando pequeñas pinceladas en el día de hoy. Si quiero prepararme ya, porque sería lo deseable, todavía no tenemos en firme, que ahora nos comentará también Olimpia breve, una fecha exacta de cuándo va a ser el examen, pero sí que esto es algo que quiero empezar ya. Si no conozco, sobre todo, no tengo conocimientos jurídicos, cuando antes, y administrativos, cuando antes aprenda a conocer más en detalle cómo es la Constitución española, cómo es el articulado, cuáles son las funciones que realiza un administrativo de la Administración del Estado, será mucho mejor. De ahí que tenemos una de las modalidades de preparación que nosotros denominamos online sin clases, porque precisamente eso, no tenemos el compromiso de semanalmente tener que asistir en una hora fija a clase, pero sí tengo el reto de semana a semana ir trabajando en ello. ¿Cómo lo hago? A través de nuestro campus online vais a tener una recomendación de que está secuenciado la planificación del estudio, por qué temas voy a empezar, qué bloques voy a estudiar, qué ejercicios del testea o puedo ir comenzando a hacer, algunas recomendaciones con simulacros reales, y en las que vais a tener siempre la opción de poder escribir a vuestro preparador o tutor que os va a resolver cualquier duda en cualquiera de los apartados que vais estudiando, y que periódicamente vais a mantener con él un encuentro como el que ahora mismo estáis manteniendo con Olimpia y conmigo, ¿vale? Para resolver dudas más generales, conocer a otros compañeros también que están en vuestra misma situación, y que también es importante aprender de las dudas y preguntas que tienen otros compañeros, ¿vale? Por lo tanto, en esencia, lo que decimos es una modalidad, que no hay un compromiso de clases todas las, pero sí tengo acceso a ese material físico en papel que nos ha comentado Olimpia, a ese material digital, a la aplicación de Testea y a las consultas a mi preparador, cualquier consulta que pueda tener, al ritmo de estudio que cada uno de vosotros vayáis marcando. No es necesario, no os ponemos, oye, tienes que estudiar al día 5 horas, 6, 3, 2. Bueno, si solo le puedo dedicar un ratito los sábados, pues solo le voy a dedicar un ratito todos los sábados. Bueno, pero lo hago desde esa manera más autodidacta. En la modalidad de online sin clases, según seáis antiguos alumnos o nuevos alumnos, tenéis unos importes y también unas facilidades de pago. Bien lo podéis pagar una sola vez o en varias veces. Luego veréis a lo largo de la presentación que tenéis un teléfono de contacto y la página web para que nuestros asesores formativos os den con mayor detalle esta información que os estamos comentando y lo que son los importes a abonar en cada caso. También otra de las modalidades que desde luego para nosotros es muy importante, porque es la forma en la que os vais a examinar, que es el ejercicio tipo test, es la aplicación de test Testea. Hay la opción de que, sin necesidad de adquirir el temario, simplemente desarrollar los test, podáis realizar la preparación. Veis aquí precisamente que pone en preparación. Testea no es el hecho de que esté en preparación, sino que está más bien en actualización. En Testea es una herramienta viva, igual que nuestros materiales, que lo que hacen es que ante cualquier novedad, cambio o legislación, lo vamos a integrar. Si somos conocedores de una pregunta que ha salido en otros cuestionarios anteriores, la vamos a incluir. O sea, la batería de ejercicios de Testea es inmensa. Luego os daremos una muestra para que lo veáis, cómo está en la página web y demás, pero ahora Olimpia os va a comentar brevemente también un poquito en detalle de qué consiste esta aplicación, que podemos tener tanto en el ordenador como en el móvil. Sí. En esta aplicación de Testea, aquí podréis practicar todas las preguntas relacionadas con el temario, todas. Y también están incluidas las preguntas de anteriores convocatorias, de anteriores exámenes. La idea del Testea es que se ha demostrado que se ha de practicar muchísimo para poder pasar el examen, porque de hecho el examen, como es tipo test, esto os ayudará muchísimo. A ver si pasamos la otra diapositiva. Aquí, en el momento que entréis, tenéis diferentes modalidades de test. Tenéis el test rápido,
tenéis un test simulacro de examen, incluso con el tiempo real, y un test personalizado. ¿Qué quiere decir el test personalizado? Lo hemos secuenciado, perdón, es que estoy un poco acatarrada. Lo hemos secuenciado en niveles. Hay 3 niveles de dificultad: el fácil, el moderado y el difícil. Aquí el test personalizado, pues vosotros podéis escoger el tema y la dificultad. Es muy importante que aquí vosotros tendréis una estadística de progreso dentro de este programa con vuestro usuario, en el que podréis saber vuestro avance, cuántas preguntas habéis acertado, cuántas no habéis acertado, cuánto tiempo habéis estado y un poco incluso la puntuación también simulada, que es lo que en el apartado de actividad. También encontraréis los supuestos de casos prácticos. Es decir, todo lo que compone el examen lo tendréis en el testea. Preguntas tipo test de todos los bloques, secuenciadas en niveles, y también los supuestos prácticos, los casos prácticos. Una situación ficticia y a partir de ahí las preguntas generadas del caso práctico. Y aquí realmente podréis practicar muchísimo. Aquí tenéis las 3 modalidades, es decir, le pago de 1 mes, 6 meses y 12 meses. Si tenéis dudas, nuestros asesores en el teléfono que comentaba Silvia, que más adelante lo veréis, incluso en nuestra web también está, os podrán asesorar mucho mejor de la manera de pago y demás. Aquí, ¿cuándo salga la fecha convocatoria? Como sabéis, Administración del Estado va a convocar durante 8 o 9 años, cada año, anualmente, convocatoria de administrativo del Estado, así como auxiliar y el tercer cuerpo también. Porque hay una población envejecida de funcionario público que hay que renovar, lo que se le llama la estabilización. Todavía no tenemos fecha confirmada, pero ya antes de ayer, ya salió una convocatoria nueva de enero y se prevé que igual en febrero sale convocatoria. Nosotros siempre aconsejamos empezar la preparación aunque no haya salido todavía la convocatoria en firme. ¿Por qué? Porque a partir de que se publica la convocatoria tenéis 4 meses hasta el día de examen. Y 4 meses realmente es poquito tiempo. 4 o 5 meses es poquito tiempo para prepararse la oposición con garantías de éxito. Como sabéis, el tema opositor es una carrera de fondo, constancia, planificación de estudio y tiempo. Hay gente que igual en un año se saca su plaza y hay gente pues que está 2, incluso 3 años para sacarse la plaza. Administrativo es bastante más fácil que el resto de oposiciones. También el temario es más corto y más directo, no es tan difícil. Pero todavía no sabemos la fecha exacta de convocatoria, pero se prevé que para febrero seguramente ya saldrá, se prevé en un principio. Eso es, por lo tanto, ahora la recomendación que os hacemos es prepararnos desde ya por ir avanzando en esa modalidad de online sin clases. Momento que tengamos esta fecha de convocatoria, pues tal vez podamos decidir en prepararnos de otra manera. Tenemos otras opciones de modalidad de preparación, que puede ser precisamente si residimos en Madrid, en Barcelona o en Valencia. CEN dispone de centros presenciales en los que vamos a desarrollar clases todas las semanas, encuentros con un preparador experto, en el que a través de diferentes acciones, estrategias o explicaciones vamos a ir avanzando en la preparación del estudio. También vamos a hacer simulaciones en clase, interviniendo y desarrollando roles en los que uno de vosotros hace el perfil de administrativo y otro es uno de los usuarios que necesita de ese servicio y le vais a asesorar, le vais a acompañar. Todo lo que es esta línea se ejecuta y se trabaja ahí. También todas nuestras instalaciones disponen de pantallas digitales, con lo cual el material al que podéis acceder es tanto al campus online como material en papel que tendréis en ello, y también bajo reserva y cita previa también podéis hacer uso de las instalaciones para, bueno, pues en caso de que tengáis mayor dificultad de estudiar en casa o demás, o antes de que vayáis a la clase, pues poder utilizar las instalaciones siempre y cuando haya alguna sala disponible. O sea que en ese sentido, si tenéis la oportunidad de residir en ellas o bien acercaros y ver las instalaciones antes de nada, también con mucho gusto nuestros compañeros os atenderán. En este caso, para la preparación presencial sí que hay una cuota mensual también diferenciada entre antiguos y nuevos alumnos para que podáis desarrollar esa labor.
y con una fecha específica en la que darían comienzo los grupos, son grupos reducidos de trabajo, pero bueno, os animamos a que veáis las aulas y demás para que también vosotros os sintáis como en casa, que es nuestro objetivo, que vosotros podáis estudiar de una manera cómoda, tranquila y ayudándoos en todo momento y acompañándoos en la preparación. Si no residís en ninguna de estas ciudades aunque residáis en ellas, pero tenéis la dificultad de desplazaros hasta las mismas sedes, que luego veréis la dirección en la página web, pues podemos hacer esa misma formación de clases todas las semanas con un preparador, pero de manera online en directo. A través de nuestro dispositivo móvil podemos asistir en directo a las clases a través de esta misma plataforma que estamos utilizando esta tarde, Olimpia y yo con vosotros, y en las que, como veis, podemos interactuar, compartir documentos, dar pie a que luego vosotros podáis hablar, intervenir, realizar grupos de trabajo y estas mismas acciones y actividades que realizamos en clase física presencial las podríamos perfectamente hacer en el formato digital. ¿Vale? Siempre contando con el acompañamiento del preparador y con ese compromiso de asistir en directo todas las semanas. Cualquier sesión como la de hoy incluso se va a quedar grabada, pero es muy importante asistir en directo para cualquier duda, cualquier trámite que queráis resolver, sea el momento de hacerlo ahí. El hecho de ver grabaciones en sí no tendría tampoco sentido. El aprendizaje se desarrolla con mayor calidad y se asimila mejor siempre y cuando la duda se plantee en el momento en directo. ¿Vale? Igual, del mismo modo, tenéis una serie de precios establecidos para antiguos y nuevos alumnos en esta modalidad de preparación, que si llega el momento, cuando se conformen los grupos, en un día específico de clase determinado, se encaja la preparación, pues lo podáis hacer. Disponemos, por lo tanto, de la modalidad de online sin clases a día de hoy y también testea en exclusivo, y así como la modalidad de presenciales o clases online en directo una vez que tengamos la fecha confirmada de la convocatoria. Como os indicábamos también, para CEN es muy importante informaros en todo momento, dar información fiable y daros cualquier tipo de recomendación que os sea de utilidad, ¿vale? Y por ello también un recurso fundamental que hacemos son las redes sociales. En este sentido también Olimpia os va a comentar brevemente en relación a ellas. Sí, redes sociales podréis encontrar información sobre nuestros cursos, qué hacemos y cómo lo hacemos. Si buscáis en Instagram zen-age, también tenemos un canal YouTube en el que tenemos píldoras de aprendizaje importantes también y en el Facebook. Aquí, si nos seguís, pues podréis hacer un poco el seguimiento. También ponemos noticias, convocatorias, métodos de estudio, tenemos también lo que son los atajos Word del teclado, glosario y demás. O sea que es muy interesante si queréis saber un poquito cómo lo hacemos y demás, pues aquí es importante, sobre todo el Instagram y YouTube. Ahora hemos empezado a colgar píldoras de aprendizaje relacionadas con los materiales, que realmente ayudan muchísimo, sobre todo en definiciones y terminologías y conceptos. Bueno, del mismo modo, además de las redes sociales, aunque ahora luego antes de concluir os dejaremos referenciada en la pantalla lo que es nuestra página web, sí que la querríamos compartir para que veáis, aunque me imagino que ya la habréis visitado, cómo está repartida con la información en este sentido de lo que sería administración Age y lo que es la plataforma de test testea que antes os comentábamos, como tenéis aquí un vídeo explicativo de cómo es esta herramienta, cómo podéis conseguir y trabajar con ella, que si quieres Olimpia le voy dando el recorrido y le vas comentando. Sí. Esta plataforma, si os registráis, tenéis unos 7 días de prueba gratis y así podréis mirar un poquito cómo funciona. Y aquí tenemos hasta ahora tenemos unas 4.300 preguntas. Esto no quiere decir que vayan a ser estas, sino que se están ampliando porque está en constante movimiento. Y aquí pues podréis acceder, podréis comprobar, podéis hacer vuestros test prueba, como os decía, podéis hacer también el caso práctico y ver cómo os veis delante de esta plataforma también. Os podéis, esta sesión es de administrativo del Estado, pero también os podéis bajar la de auxiliar, que es el cuerpo inferior a administración del Estado.
Después también creo que es muy interesante, si navegáis por nuestra web, que podáis descargar el pack del opositor. La descarga es completamente gratuita y aquí podéis descargar temario. En este caso, si clicamos administrativo AGE, aquí tenemos que es el tema 1 del bloque 2 y que es el relativo a la organización de oficinas públicas, con 20 preguntas tipo test, con un caso práctico con 25 preguntas tipo test y 20 preguntas correspondientes al bloque sobre ofimática. O sea que yo creo que es súper interesante que os lo podéis descargar porque aquí podéis echar un ojo, un vistacito a nuestros materiales y cómo los organizamos y demás. Y cualquier duda, pues también tenéis el teléfono que podéis llamar o poneros en contacto con la academia para que os pueda solucionar. Pero creo que es muy interesante que naveguéis por la web, es muy intuitiva, es muy clara y aquí yo creo que toda la información la tenéis, lo que hemos vuelto a decir de requisitos y demás de la presentación de hoy, pero de todas maneras os podéis descargar también la sesión informativa de hoy. Pero es muy interesante que podáis navegar un poquito a ver si realmente esta oposición se ajusta a lo que vosotros estáis buscando, a vuestras necesidades y demás. Y cualquier cosa ya sabéis que siempre tenéis gente con la que a la que podáis acudir para hacer las preguntas que creáis necesarias. Por eso dentro de esta página, como veis, están todos los servicios, están todos los apartados, cualquier novedad con la convocatoria, la dirección de las academias, metodología, material, preparadores, todo lo que hemos hablado, incluso el acceso a cualquiera de nuestras redes, para que tengáis toda la referencia y efectivamente en todo momento lo que es el teléfono, ¿vale? A través de Cenoposiciones, Administración del Estado. En este sentido, podáis consultar cualquier información en ese sentido. Luego, por el hecho de acudir en directo a esta sesión, la verdad es que queremos tener un detalle con vosotros. Agradecemos enormemente que estéis aquí y ahora también abriremos el tiempo de ruegos y preguntas, pero ¿verdad, Olimpia? Que les queremos dar este regalo de la matrícula Sí. gratis. El tema de solo para asistir a la sesión informativa de hoy podréis disfrutar de vuestra matrícula gratis matriculándoos dentro de estos 7 días. Si tenéis dudas, aquí tenéis el teléfono de contacto y así podéis decir que habéis asistido a la sesión informativa y demás y ya os informarán de todo. O sea, ellos estarán encantados de daros todas las explicaciones que necesitéis para realmente, si queréis este curso, esta oposición y si queréis hacer una carrera de funcionario, que realmente es muy interesante, sobre todo por los 3 puntos básicos que os he dicho, que no deja de ser un trabajo fijo, puedes conciliar la vida laboral y la familiar, que es muy, muy, muy importante también, y bueno, y el puesto vitalicio, lo que comentábamos. Y antes de terminar, puesto que creemos que hemos dado información que puede ser de vuestro interés, principalmente toda esta primera parte relacionada con las funciones, capacidades, sueldo, cómo son las pruebas, etcétera, tenéis la posibilidad de descargaros esta presentación por el hecho de asistir en directo. Entonces, en la parte superior de vuestras pantallas, a la derecha, tenéis un cuadradito con la indicación de una flecha. Si lo pulsáis, os vais a descargar toda lo que es la presentación. Entonces, bueno, que os sirva de apoyo, de ayuda para poderla consultar en otro momento y ante cualquier duda, pues desde luego ir de referencia a nuestra página web de CEN, aunque a través de también los enlaces y la información tengáis esta información próxima y de utilidad, pero que bueno, que en todo momento estamos para ayudaros en cualquier duda que tengáis. Y ahora es el momento de hacer cualquier pregunta. Si os ha quedado alguna duda en este momento y nos la queréis exponer en directo, pues encantados de contestar. Vía micrófono o por escrito, como vosotros queráis. Y aquí tenéis, como bien ha dicho Silvia, la dirección de la web para que podáis visitarla y podáis buscar más información. En el caso que os queden dudas, pues ahí tendréis. Así que nada, adelante. ¿Alguien tiene alguna duda que queréis que resolvemos ahora? Nada, en principio
En el chat no vemos y los micros tampoco. Bueno, pues nada, por nuestra parte agradeceros enormemente el interés y el haber participado en directo en esta sesión informativa. Confiamos en haber resuelto vuestras dudas y que esta información os haya sido de utilidad y sea el comienzo de un camino que desde luego os dé esa salida profesional que consideramos de gran interés para vosotros. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Confiamos en veros en las aulas de CEN, ya sean en aulas online o presenciales, pero seguir en contacto, y el hecho de que hayáis elegido esta opción como salida profesional de verdad es muy enriquecedora, y esas condiciones que ha comentado Olimpia desde luego son muy favorables. Y nada, Olimpia, muchísimas gracias por tu intervención. Gracias, Silvia, y gracias por asistir. Ay, ha levantado alguien la mano, espera. Sí, Clara, tienes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Sí. Sí, bueno, que estoy un poco mal de la voz, pero bueno, voy a formular mi pregunta. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por esta sesión, que ha sido muy útil. Y bueno, quería comentar que yo ya me he matriculado, precisamente hace 2 días fui a visitar las instalaciones de Madrid y ya estoy matriculada, ya la he formalizado con el número de cuenta y todo. Pero bueno, como decís que hacéis este descuento por haber asistido a esta sesión online de la matrícula gratuita, pues nada, quería saber si yo puedo optar a este descuento, aunque ya haya proporcionado mis datos bancarios. Esa era un poco una pequeña duda que tenía. En principio, Clara, nos habían informado que ese descuento es para las personas que habéis asistido en directo, pero esa duda tal vez te recomendamos que puedas llamar a los asesores y les puedas consultar si podría darse el caso, que nosotras es que Olimpia y yo lo desconocemos, ¿vale? Pero bueno, no obstante lo comentes así, porque tal vez cuando te mandaran también la información estabas en medio de este trámite, puede ser. Claro. ¿Vale? Entonces, van a ver qué te indiquen ellos, ¿vale? Vale, muy bien, pues muchas gracias. Gracias Nada, a ti y enhorabuena por elegir esta opción. Vale, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues a Clara ya la vemos en estos próximos días a lo largo de las sesiones y con el asesoramiento y todo, y confiamos en que los demás igualmente, bueno, pues estamos a vuestra disposición como indicábamos. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos pronto. Un saludo. Hasta luego, gracias.